El desierto de Sonora. Un lienzo infinito de arenas ardientes y cumbres dentadas que se alzan como dientes de un monstruo prehistórico. Su inmensidad es tan abrumadora como su silencio, solo interrumpido por el silbido fantasmal del viento o el crujido seco de la maleza. Los ojos de quienes lo enfrentan se pierden en el horizonte difuso, donde el azul del cielo se funde sin piedad con el ocre de la tierra. Este coloso indomable ha sido testigo de innumerables dramas humanos, de sueños enterrados bajo dunas móviles y de esperanzas diluidas en el espejismo. Un lugar donde la vida se aferra a la existencia con uñas y dientes, y donde la muerte acecha en cada rincón, envuelta en un calor sofocante que roba el aliento y la conciencia. Es aquí, en esta vasta extensión de crueldad natural, donde comienza nuestra historia. Una historia de fe, desesperación y un milagro inexplicable, que aún hoy conmueve a quienes la escuchan. Una historia que se susurra entre sombras y que emerge de la arena como un eco persistente de lo imposible. La búsqueda desesperada estaba a punto de comenzar, aunque nadie lo sabía aún. En el corazón de un pequeño poblado rural, tan empobrecido que sus casas de adobe parecían fundirse con la tierra seca, vivía Sofía. Una niña de tan solo 8 años, con ojos grandes y curiosos que absorbían el mundo a su alrededor, buscando siempre la belleza en lo escaso. Su sonrisa, aunque rara, era un destello de luz pura en un rostro a menudo marcado por la preocupación, una preocupación que no le correspondía a su corta edad. Desde que tuvo uso de razón, Sofía soñó con un futuro diferente. Un futuro donde su madre no tuviera que coser hasta altas horas de la noche bajo la tenue luz de una vela, donde su padre no tuviera que doblegar su espalda bajo el sol inclemente por unos pocos pesos que apenas alcanzaban para el maíz. Su sueño no era egoísta, era un sueño para su familia, para ver el alivio en los ojos de sus padres, para que la risa de su hermano pequeño no se apagara por el hambre. Había escuchado las historias de el otro lado, de una tierra donde los árboles daban frutos de prosperidad y las calles estaban pavimentadas con oportunidades. Esas historias, susurradas por los adultos con una mezcla de temor y anhelo, se habían anidado profundamente en su joven corazón. La decisión de emprender el viaje migratorio no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de noches de insomnio, de silenciosas oraciones, de pesar cada gramo de esperanza contra el peso aplastante de la miseria. Sus padres, María y Juan, habían luchado incansablemente, pero la tierra ya no les daba lo suficiente. La sequía había sido implacable y las pocas cosechas se perdían antes de madurar. No quedaba otra opción. La voz de Juan resonó una noche, temblorosa pero firme. «Nos vamos, María, por los niños, por su futuro». Sofía, que se hacía la dormida en su petate, sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una mezcla extraña de miedo y una emoción casi incontrolable. El viaje que siempre había sido una fantasía, ahora era una realidad inminente. La partida fue clandestina, envuelta en la oscuridad pre-amanecer, bajo un cielo salpicado de estrellas indiferentes. El aire de la madrugada era fresco, pero el corazón de Sofía latía con el fuego de la incertidumbre. Había un pequeño grupo, silencioso y temeroso, esperando en la orilla del pueblo. Las despedidas fueron breves, llenas de abrazos apretados y promesas susurradas de volver, de enviar dinero, de construir una vida mejor. María aferraba la mano de Sofía, sus nudillos blancos por la fuerza. Juan cargaba una mochila gastada al hombro, sus ojos fijos en el sendero polvoriento que se abría ante ellos.
Las esperanzas eran tan vastas como el desierto que pronto cruzarían, y los miedos, profundos como los abismos que se abrían en sus almas. El coyote, un hombre de rostro curtido y mirada evasiva, les dio instrucciones concisas, casi inhumanas. No se separen, no hablen, sigan el rastro y aguanten. Los primeros días fueron un torbellino de emociones y agotamiento físico. Caminaban de noche para evitar el calor abrasador. Dormían unas pocas horas al amanecer, escondidos de la vista en recovecos rocosos o bajo la sombra escasa de algún cactus. La sed era una compañera constante, mordiendo la garganta y resecando la boca. Sofía, con una resistencia sorprendente para su edad, se esforzaba por seguir el ritmo de sus padres, impulsada por la imagen de ese otro lado en su mente. Su pequeña cantimplora ya comenzaba a sentirse ligera. Pero el desierto es un maestro cruel y caprichoso, y su enseñanza suele ser brutal. Una noche, bajo una luna menguante que apenas ofrecía luz, el grupo de coyotes y migrantes se movía con cautela por un terreno accidentado. De repente, un grito ahogado a lo lejos rompió el silencio. El coyote, visiblemente irritado y asustado, cambió la dirección abruptamente, gritando órdenes confusas. En la penumbra y el caos, la familia de Sofía, que había quedado rezagada por unos instantes debido a que el pequeño hermano de Sofía se tropezó, perdió de vista al resto. Un momento de distracción, un giro equivocado en un terreno indistinguible, y de repente estaban solos. El miedo, frío y paralizante, se instaló en el pecho de María y Juan. Se quedaron quietos, escuchando el distante murmullo del grupo que se alejaba, sus voces desvaneciéndose en el viento. El coyote no regresó, no los buscó. Habían sido abandonados, perdidos en la inmensidad hostil del desierto de Sonora, a merced de sus peligros implacables. La esperanza comenzó a resquebrajarse bajo el peso de esa terrible realización. El sol comenzaría a salir pronto. Este desierto no perdona. La soledad era un manto pesado que los cubría, y el horizonte, antes un símbolo de oportunidad, ahora era una barrera inquebrantable. La realidad de su situación golpeó con la fuerza de un puñetazo. A la deriva, sin guía, con recursos menguantes y el sol a punto de reclamar su trono en el cielo. La pequeña familia, unida por el terror y un amor inquebrantable, se miró, sin palabras. Sofía sintió la mano de su madre apretar la suya con una fuerza que buscaba consuelo tanto como lo ofrecía. El gran viaje, el sueño de una vida mejor, se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia en el lugar más implacable de la tierra. Este era solo el comienzo de su terrible odisea. Si esta impactante historia te ha conmovido y quieres saber cómo continúa la increíble travesía de Sofía, su familia y el misterioso encuentro en el desierto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Aquí, en este espacio, desenterramos las historias más extraordinarias, aquellas que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la posibilidad de lo milagroso. No te pierdas la próxima entrega. El sol, un capataz implacable, ascendía sin piedad en el cielo de Sonora, devorando con su luz cada sombra y cada vestigio de esperanza. La mañana había cedido su lugar a un mediodía brutal, y con él la escasez de agua y alimentos se transformaba de una preocupación latente en una amenaza palpable y real. Cada paso de la familia de Sofía era una batalla contra la pesadez de sus cuerpos y el ardor que sentían en sus gargantas. El desierto, que al principio prometía un paso hacia un futuro mejor, ahora se revelaba como un monstruo de arena y calor, dispuesto a consumir toda vida que osara desafiarlo. Los padres de Sofía,
Hombres y mujeres de campo acostumbrados a jornadas extenuantes comenzaban a mostrar signos inequívocos de agotamiento extremo. Sus pasos se volvían arrastrados, sus miradas, antes llenas de determinación, se nublaban con una desesperación creciente, un miedo silencioso que no se atrevían a vocalizar para no quebrar el frágil optimismo que aún albergaban. La pequeña Cantimplora, que horas antes había ofrecido un consuelo momentáneo, estaba ahora vergonzosamente vacía, su boca abierta como un grito mudo de auxilio. Cada gota de sudor era una traición del cuerpo, un recordatorio de la incesante pérdida de líquidos sin posibilidad de reposición. La piel de los adultos, ya curtida por el sol, se tornaba brillante y tirante, sus labios secos y agrietados. Sofía, con sus 8 años recién cumplidos, luchaba por mantener el ritmo. Su pequeña mano aferrada con fuerza a la de su madre, buscando algo de la fortaleza que sentía desvanecerse en ambos. Intentaba sonreír, intentaba recordar las historias que su abuela les contaba sobre el agua milagrosa y los oasis escondidos, pero el paisaje monótono, solo interrumpido por el cactus esquelético y la duna inmensa, no ofrecía más que un reflejo cruel de su propia fatiga. La deshidratación extrema y el cansancio acumulado comenzaron a cobrar su precio de forma alarmante. Fue su madre quien cayó primero. Sus piernas temblaron y su cuerpo se desplomó sin previo aviso sobre la arena ardiente. Su padre, con un lamento gutural, intentó levantarla, pero su propia fuerza flaqueaba. La desesperación se pintó en su rostro cuando sus propias rodillas cedieron, dejándolo tendido junto a su esposa. Ambos, antes pilares inquebrantables, ahora yacían inconscientes, derrotados por el desierto, dejando a Sofía sola y aterrorizada en medio de la inmensidad desoladora que se extendía hasta donde alcanzaba su vista. El silencio del desierto se volvió ensordecedor, roto solo por el latido frenético de su propio corazón. Con la garganta seca hasta el punto de la irritación, Sofía se arrodilló junto a sus padres, sus pequeñas manos temblorosas tocando sus rostros. «Mamá, papá», susurró, la voz apenas un hilo. «Despierten, por favor». Intentó moverlos, tirar de sus brazos, pero eran como rocas pesadas, inmóviles y ajenos a su desesperación. El sol seguía quemando sin piedad, y la sed se había transformado en un dolor punzante en su abdomen y cabeza. Las visiones comenzaron a empañar su juicio. El aire vibraba con espejismos engañosos, el desierto se retorcía y cambiaba de forma, jugando con su mente ya agotada. Veía charcos de agua que desaparecían al acercarse, palmeras que se desvanecían en el horizonte. El miedo, un frío helado y penetrante, la envolvió. Se sentía abandonada, el latido de la soledad resonando en cada fibra de su ser. Sus padres, su mundo entero, estaban allí, pero ausentes. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando caminos salados sobre el polvo de sus mejillas, pero ni siquiera ese desahogo podía aliviar la amarga sensación de desamparo. Sin embargo, en medio de la negrura de su desesperación, una chispa, una pequeña llama de determinación, se encendió en su pecho. No podía simplemente quedarse allí y ver morir a sus padres. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué ni a dónde ir. La imagen de sus padres, tendidos sin reaccionar, grabada a fuego en su mente, la impulsaba. Debía buscar ayuda. Debía encontrar una manera. Con esa idea firme, aunque aterradora, se puso de pie, su pequeña figura contra la inmensidad hostil, y miró a su alrededor, sin saber por dónde empezar, pero con la certeza de que no podía rendirse. La arena se quemaba bajo sus pies, el aire era un horno, pero la voluntad de sobrevivir por sus padres era más fuerte que cualquier adversidad.
Mientras Sofía tropezaba, cada paso una tortura bajo el sol incendiario, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El aire vibraba con el calor, creando espejismos que bailaban ante sus ojos resecos. Su boca era un desierto y su pequeña lengua se sentía como papel de lija. Las lágrimas no podían brotar, pues no le quedaba una sola gota de humedad en el cuerpo. El miedo, una sombra fría y persistente, se aferraba a ella, amenazando con consumirla por completo. Justo cuando sus piernas flaqueaban y sintió que el suelo de arena la devoraría para siempre, una figura emergió de la bruma. No era un espejismo más, ni una alucinación inducida por la sed, sino una silueta definida que se movía con calma y propósito en medio de la desolación. La aparición se materializó a pocos metros de ella. Era un hombre, de estatura media, envuelto en una túnica sencilla de lino claro, que parecía reflejar la luz del sol sin absorberla, manteniéndolo extrañamente fresco. Su rostro era de una serenidad inmensa, enmarcado por una barba y cabello castaño claro que caían sobre sus hombros. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, irradiaban una compasión que envolvió el pequeño ser de Sofía como un abrazo. No había una pizca de juicio en su mirada, solo una comprensión infinita que parecía atravesar su dolor y su desesperación. Sofía, con sus últimas fuerzas, intentó retroceder, la desconfianza instintiva luchando contra el anhelo de ayuda. Pero el hombre simplemente sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y de alguna manera el paisaje árido a su alrededor. «Pequeña Sofía», dijo el hombre, y su voz era un bálsamo, suave como el susurro del viento en la noche y tan clara como el agua de un manantial. «No temas, he venido a ayudarte». Sofía parpadeó, confundida. ¿Cómo sabía su nombre? No había nadie más en kilómetros a la redonda, y su voz no era la de un coyote, ni la de un patrullero, ni siquiera la de un migrante. Era una voz que infundía paz, una paz que no había sentido desde la partida de su hogar. El hombre se arrodilló a su altura, sin ninguna señal de prisa o agotamiento, como si el sol inclemente no lo afectara en absoluto. «Sé de tu sed, de tu cansancio y de tu valiente corazón. Sé que buscas ayuda para tus padres». Sofía, apenas capaz de articular palabra, logró balbucear: «Agua, mis padres se secan». La boca seca le impedía hablar con claridad. El hombre la miró con una ternura que le recordó a la de su propia madre, pero con una sabiduría antigua que parecía abarcarlo todo. «Lo sé, mi niña, y te la daré». De pronto, de la nada, como si la arena se abriera para revelarlo, el hombre extendió una mano que sostenía un recipiente sencillo, una especie de cuenco de madera pulida, que parecía haber sido tallado a mano. De él emanaba un brillo suave, y lo más sorprendente, estaba lleno hasta el borde de un líquido cristalino, tan transparente que se podían ver pequeñas burbujas danzar en su interior. El color era puro, tentador. El aroma, si es que tenía alguno, era el de la vida misma. Sofía miró el agua y luego al hombre, con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y desesperación. ¿Era real? ¿No era otro espejismo cruel? «Bebe, Sofía», dijo el hombre, su voz ahora un poco más firme. «Bebe sin miedo, es para ti». Con manos temblorosas, Sofía tomó el cuenco. Estaba sorprendentemente fresco al tacto. Inclinó el recipiente y el agua, fresca y dulce, se derramó en su boca reseca. El primer sorbo fue un estallido de placer. Sintió cómo el líquido bajaba por su garganta, aliviando la quemazón, refrescándola desde adentro. Bebió un segundo sorbo, más grande esta vez, y luego un tercero, hasta que el cuenco estuvo vacío.
Nunca en su vida había probado algo tan delicioso, tan vital. No era solo agua, era como si cada gota infundiera nueva vida en sus venas. Al instante, la debilidad que la había paralizado comenzó a disiparse. Los dolores musculares disminuyeron, el zumbido en sus oídos se calmó y la visión se aclaró. Sintió una energía que no era suya, una fuerza que la levantaba desde sus cimientos. Era como si su pequeño cuerpo hubiera sido rellenado con pura luz. Una calidez se extendió desde su pecho, disipando el miedo y la soledad. Miró al hombre, sus ojos ya no llenos de desesperación, sino de una asombrosa admiración. Él le devolvió la mirada con la misma sonrisa amorosa. «¿Te sientes mejor, verdad, pequeña Sofía?» No era una pregunta, sino una afirmación. Ella asintió vigorosamente, incapaz de pronunciar el torbellino de gratitud que sentía en su interior. «Ahora», continuó él, levantándose con una gracia que desafiaba el terreno desigual, «debes seguir caminando. Tus padres te necesitan». El hombre señaló hacia el este, hacia donde el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el horizonte de naranja y púrpura. «Sigue esa dirección. No te detengas. Encontrarás ayuda. Y tus padres serán rescatados. Ten fe, Sofía». La certeza en su voz era absoluta, incuestionable. Sofía sintió que cada palabra era una instrucción divina, grabada directamente en su corazón. Ella había estado a punto de rendirse, a punto de dejar que el desierto la reclamara, pero ahora la inyección de esa agua misteriosa y las palabras de aquel hombre le habían otorgado un propósito renovado, una guía divina, una misión, sus padres. Debía ir. Se levantó, sus piernas, que hacía un momento no podían sostenerla, ahora se sentían fuertes y ligeras. La sed había desaparecido, el cansancio se había evaporado. Miró al hombre, queriendo agradecerle, queriendo preguntar quién era y de dónde venía, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Él simplemente asintió, su sonrisa inalterable, y comenzó a desvanecerse lentamente, su figura volviéndose cada vez más translúcida hasta que se fundió con el aire vibrante del desierto. Se había ido tan misteriosamente como había llegado. Sofía se quedó sola de nuevo, pero esta vez la soledad no era aterradora. Estaba imbuida de una poderosa esperanza. Tenía una dirección, tenía un propósito y tenía un secreto que le daría la fuerza para seguir adelante. Un secreto que desafiaría toda lógica y explicación. El hombre le había dado agua y le había dado algo más: la fe para creer en lo imposible. El despertar de la esperanza fue instantáneo y total. Sofía, con el corazón aún latiéndole con la fuerza de un tambor de guerra, sintió que cada célula de su pequeño cuerpo vibraba con una energía que desafiaba su agotamiento previo. La sed abrasadora que había torturado su garganta durante horas había desaparecido por completo, reemplazada por una frescura interna que irradiaba desde su estómago y se extendía por sus extremidades. El cansancio extremo, que la había postrado junto a sus padres inconscientes, se había desvanecido como una mala pesadilla. Ahora sus piernas se sentían ligeras, sus pasos firmes y decididos. Miró una última vez el lugar donde Jesús había estado, donde su figura amable se había desvanecido en el espejismo del desierto. Era como si el propio aire aún conservara la impronta de su presencia, un eco de serenidad que la envolvía. No había rastro, no había huella, solo la arena inmensa y silenciosa que se extendía hasta el horizonte. Pero en su mente, la imagen del hombre y su mensaje eran tan reales como el sol que se ponía. Sigue esa dirección, no te detengas, encontrarás ayuda, y tus padres serán rescatados. Ten fe, Sofía.
Esas palabras no eran meras frases. Eran un ancla en la tormenta, una brújula infalible en la desolación. En su desesperación, la promesa de ayuda había sido como un oasis mental, y la dirección señalada, una ruta clara hacia la salvación. El miedo había sido su compañero constante, una sombra fría que se cernía sobre ella, pero ahora la fe, pura e inquebrantable, se había apoderado de su ser. Era una fe que no entendía de lógica ni de las imposiciones de la realidad del desierto. Era una convicción nacida de un encuentro inexplicable, un don milagroso que la impulsaba hacia adelante. A pesar de la inmensidad del desierto, de la aridez implacable, la niña caminaba con una determinación asombrosa, impulsada por la fe en las palabras de Jesús. Cada paso, aunque lento para un adulto, era un acto de voluntad, un himno silencioso a la esperanza. El sol continuó su descenso y la paleta de colores del cielo se transformó. De los naranjas vibrantes a los rojos profundos, para luego dar paso a los tonos violáceos y finalmente al azul oscuro de la noche que comenzaba a extenderse. Las temperaturas, que durante el día habían sido asfixiantes, empezaban a descender, trayendo consigo el frío punzante del desierto nocturno. Sofía, sin embargo, no parecía sentir el cambio. Su mente estaba fija en la dirección que le habían señalado. Sus ojos escudriñando el horizonte con una persistencia inusual para una niña de su edad. No había luna que la guiara, solo la luz tenue de las estrellas que comenzaban a aparecer, titilando como diminutos diamantes esparcidos sobre un manto oscuro. Las horas se arrastraban, cada una pareciendo una eternidad, pero Sofía no flaqueaba. La energía que el agua milagrosa le había proporcionado no disminuía. Era como si una fuente inagotable de fuerza la mantuviera en movimiento. A su alrededor, el desierto era un lienzo de sombras y formas engañosas, donde las dunas parecían transformarse en gigantes dormidos y las rocas adquirían siluetas fantasmagóricas. Pero Sofía no les prestaba atención. Su enfoque era singular, hacia adelante, hacia el este. La fe era su único faro. Y entonces, cuando la noche estaba en su punto más oscuro, cuando la esperanza podría haber comenzado a flaquear en cualquier otro ser, Sofía lo vio. A lo lejos, una tenue línea oscura que se distinguía del resto del terreno. No era una roca, ni una duna. Parecía más plana, más regular. Con cada paso, la línea se hacía más definida, y en el silencio profundo de la noche, un tenue zumbido comenzó a percibirse. Un murmullo distante que rompía la quietud absoluta del desierto. Un camino de tierra. Una señal de civilización. Un grito de alegría se ahogó en su garganta. No era solo un camino. Era la promesa cumplida. Sus esperanzas, que habían sido avivadas por el encuentro divino, ahora se renovaban. Aceleró el paso, sus pequeñas piernas moviéndose con una agilidad sorprendente. El cansancio físico seguía siendo una ausencia notable. Llegó al borde del camino polvoriento, la tierra bajo sus pies. Era real, era la dirección correcta. El débil zumbido se convirtió en un sonido más discernible, el rugido lejano de un motor. No pasó mucho tiempo, tal vez media hora más, quizás un poco menos. El motor se hizo más fuerte y dos luces potentes aparecieron en la lejanía, acercándose rápidamente por el camino de tierra. Era una camioneta. Sofía no dudó. Se paró en medio del camino, agitando sus brazos con todas sus fuerzas, su pequeña figura recortada contra la oscuridad. El vehículo frenó bruscamente, levantando una nube de polvo que envolvió a la niña. Dos hombres uniformados bajaron, con linternas potentes que barrieron la oscuridad, enfocándose en la figura menuda de Sofía.
Eran agentes de la patrulla fronteriza, sus rostros curtidos por el sol y la preocupación. Al ver a la niña sola en medio de la nada, sus expresiones se tornaron de sorpresa a preocupación. «Niña, ¿qué haces aquí sola?», preguntó uno de ellos, su voz grave pero gentil. Sofía, aunque exhausta por la caminata, no había perdido la conciencia. Estaba deshidratada, eso era obvio para los experimentados agentes, pero también estaba increíblemente lúcida. Sus ojos, aunque rojos por el polvo y la fatiga, brillaban con una intensidad inusual. «Mis papás se quedaron atrás», murmuró Sofía, su voz un hilo apenas audible. Comenzó a relatar su historia, una narración que para los agentes sonó a delirio febril al principio. Un hombre que se desvaneció, agua que curó su sed, una dirección precisa. La parte del agua y la fuerza inexplicable era difícil de creer, pero la descripción del lugar donde sus padres estaban, la precisión de sus detalles era innegable. Los agentes la subieron a la camioneta, le ofrecieron agua común y galletas, mientras uno de ellos llamaba por radio para reportar el hallazgo y solicitar apoyo para la búsqueda de los padres. Sofía, a salvo, comenzó a sentirse la verdadera magnitud de lo que había vivido. Había sobrevivido al desierto y traía consigo una historia asombrosa, una que desafiaría toda explicación racional y que quedaría grabada para siempre en la memoria de aquellos que la escucharon. Pero aún había una misión crucial por cumplir: encontrar a sus padres. Y ella sabía que el mismo poder que la había guiado los protegería también. Con la imagen borrosa de aquel hombre en su mente y la innegable fuerza renovada en su pequeño cuerpo, Sofía comenzó a caminar. No hubo dudas, solo la certeza de una misión impuesta por una voluntad superior. Sus pasos eran firmes, impulsados por una fe que superaba su corta edad. No miró hacia atrás a la figura desvanecida, ni al lugar donde sus padres yacían. Su mirada estaba fija en el horizonte, en la dirección que Jesús le había indicado. El sol comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas y púrpuras, y las sombras se alargaban, pero Sofía no sentía miedo. Una extraña calma la envolvía, una burbuja de paz en medio de la hostilidad del desierto. Caminó durante lo que parecieron horas, el paisaje monótono del desierto de Sonora extendiéndose interminablemente a su alrededor. Sin embargo, no sentía el cansancio habitual. Cada paso era ligero, como si una fuerza invisible la estuviera empujando suavemente. La oscuridad de la noche trajo consigo un frío que calaba los huesos, pero Sofía siguió avanzando. Las estrellas le servían de guía en el cielo despejado, y de alguna manera sentía que no estaba sola. La presencia de aquel hombre, o la sensación de su guía, permanecía con ella, como un halo protector. No había comida ni más agua, pero la sed no regresó. Era como si el cuenco de agua que bebió le hubiera proporcionado una reserva inagotable. Finalmente, cuando el cielo comenzaba a clarear con los primeros tintes del amanecer, una silueta se dibujó a lo lejos. No era un oasis ni una montaña, sino algo más, regular, más humano. Un camino, polvoriento y estrecho, sí, pero un camino al fin y al cabo. Y a lo lejos, una columna de humo, señal de vida, señal de esperanza. Con un último empujón de fuerza, Sofía aceleró el paso. Sus pequeñas piernas se movían con una urgencia renovada. Pronto, el camino se hizo más claro y pudo distinguir las huellas de neumáticos, la evidencia irrefutable de que no estaba imaginando cosas. A medida que se acercaba, la columna de humo se hizo más densa y por encima de una pequeña elevación pudo ver el destello de metal. Un vehículo,
Sus ojos, que hasta hacía poco estaban velados por la desesperación, ahora se llenaron de lágrimas de alivio y agotamiento. Corrió lo que le quedaba de aliento, tropezando varias veces, pero siempre levantándose, hasta que finalmente sus piernas cedieron. Cayó al suelo, exhausta, justo al lado del camino. Sus últimas fuerzas se habían ido, pero la misión estaba cumplida. Había llegado a la civilización. Apenas unos minutos después, unos hombres que patrullaban la zona en una camioneta notaron la pequeña figura inerte al borde del camino. Eran parte de una unidad de búsqueda y rescate, acostumbrados a encontrar migrantes perdidos en el desierto, pero la imagen de una niña tan pequeña sola era desgarradora. Se apresuraron a asistirla. Cuando la levantaron, Sofía estaba apenas consciente, sus labios agrietados y su piel quemada por el sol, pero sus ojos estaban abiertos y llenos de una extraña determinación. Uno de los hombres, un veterano de muchas búsquedas, le ofreció agua. Sofía bebió a pequeños sorbos, aunque la sed ya no era la agonía punzante de antes. Entre jadeos y tartamudeos, con una voz rasposa, Sofía comenzó a contar su historia. Habló del viaje, de cómo sus padres habían caído, de la inmensidad del desierto, y luego, con una convicción inquebrantable, habló del hombre que la encontró, que le dio agua cuando no había nada, que le habló con voz suave y le indicó el camino. Lo describió con detalles sorprendentes para una niña de su edad. Sus ropas sencillas, su mirada serena, su sonrisa. Los rescatistas se miraron entre sí, tratando de ocultar su escepticismo. Habían escuchado muchas historias en el desierto, muchas visiones provocadas por la deshidratación y el delirio, pero la coherencia y la firmeza de Sofía eran inusuales. «Mis papás están allá», dijo Sofía, señalando hacia el corazón del desierto. «Él me dijo que los encontrarían». La dirección que la niña indicó era precisamente hacia donde se dirigía el sol poniente el día anterior, una zona remota y particularmente inhóspita. Los rescatistas, a pesar de sus dudas sobre la aparición, no podían ignorar la urgencia en los ojos de la niña. Después de estabilizar a Sofía en la camioneta, enviaron un equipo de búsqueda intensiva hacia la dirección que ella había señalado. Las coordenadas que la niña logró describir, mezcladas con su testimonio, aunque fantasioso en parte, eran lo único que tenían. Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre. Los equipos de rescate peinaron la vasta extensión desértica, pero no encontraron rastro de los padres de Sofía. Cada hora que pasaba disminuía las posibilidades de supervivencia. Sofía, que ahora estaba siendo atendida en un centro de salud local, se negaba a perder la esperanza. Insistía, con una testarudez que conmovía a enfermeras y voluntarios, en que Jesús le había dicho que sus padres estarían bien. Les dibujaba mapas improvisados en trozos de papel, señalando el lugar exacto donde los había dejado, el mismo lugar al que el hombre misterioso le había dicho que fuera. Su convicción era inquebrantable, casi exasperante para aquellos que estaban acostumbrados a la dura realidad del desierto. «Tienen que seguir buscando», repetía una y otra vez, su voz pequeña pero firme. «Él me lo prometió». Los rescatistas, agotados y con la moral baja, estaban a punto de suspender la búsqueda, convencidos de que ya era demasiado tarde. La zona era inmensa y las condiciones climáticas habían sido brutales. Pero algo en la fe inamovible de Sofía los impulsaba a intentarlo una vez más. Decidieron concentrar un último esfuerzo en el punto exacto que Sofía había dibujado tan persistentemente.
Enviaron un helicóptero y varias unidades terrestres, más por la insistencia de la niña que por una verdadera expectativa de éxito. Cuando los días se convirtieron en semana, la esperanza de todos, excepto Sofía, se desvanecía. La pequeña pasaba horas mirando el horizonte desde la ventana de su habitación temporal, convencida de que su promesa se cumpliría. Y entonces, cuando la mayoría había abandonado toda esperanza, ocurrió lo inesperado: un hallazgo. Un equipo de rescate que cubría una zona que ya había sido revisada, siguiendo las coordenadas precisas de Sofía, se topó con un milagro. Entre un matorral de mezquites y rocas, semienterrados por la arena y al borde de la muerte, encontraron a 2 personas. Eran el padre y la madre de Sofía. Estaban gravemente deshidratados, con quemaduras solares severas y apenas conscientes, pero estaban vivos. Los encontraron en el lugar exacto que la niña había descrito. La alegría y la incredulidad se apoderaron del campamento de rescate. No podían explicarlo. Era como si hubieran sido protegidos, preservados contra toda lógica, esperando ser encontrados en el punto preciso que una niña con una historia extraordinaria había señalado. El reencuentro fue un torbellino de emociones, una amalgama de alivio, lágrimas y una incredulidad apenas contenida. Cuando Sofía vio a sus padres finalmente sentados en las camas de un hospital improvisado cerca del puesto de rescate, limpiados y estabilizados, corrió hacia ellos como si el tiempo y la distancia no hubieran existido. Su madre la abrazó con una fuerza que Sofía no recordaba, sollozando sin control, hundiendo su rostro en el cabello de su hija. El padre, con los ojos llenos de lágrimas, la apretó contra su pecho, sintiendo el latido de su pequeña, confirmando que era real, que no era otra alucinación más del desierto. «Mi niña, mi Sofía, ¿cómo nos encontraste, Daru? Pensamos que te habíamos perdido para siempre», balbuceó su madre entre hipos, las palabras apenas audibles por la emoción. Sofía, con la voz suave pero firme, comenzó a relatar su historia, desde el momento en que se quedó sola junto a ellos, hasta la aparición del hombre en el desierto, el agua fresca y las indicaciones precisas. Sus padres la escucharon con una mezcla de devoción y asombro. Sus miradas se cruzaban, llenas de un entendimiento tácito. No había duda en sus ojos, solo la profunda convicción de que lo que su hija decía era cierto. Nosotros también lo sentimos, hija», dijo su padre, su voz ronca por la deshidratación y la emoción. «Cuando estábamos ahí, tirados en la arena, no sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento sentí una paz extraña. No estaba consciente, pero tampoco estaba completamente dormido. Era como si una mano nos sostuviera, nos diera fuerza. Sentí que alguien nos estaba cuidando, que no estábamos solos». Su madre asintió vigorosamente, sus ojos reflejando el mismo recuerdo vívido. «Sí, Sofía. Yo también. Tuve una visión o un sueño, no lo sé bien. Un hombre con una luz que venía de él me decía que aguantara, que no me fuera, que tú volverías, que todo estaría bien. Sentí una fuerza extraña, como si alguien me soplara aliento de vida». Las palabras de sus padres resonaron en el pequeño cuarto, llenando el espacio con un aura de lo inexplicable. Los paramédicos y rescatistas que estaban presentes, revisando los signos vitales de los padres, se miraron entre sí con escepticismo, pero también con una curiosidad innegable. Habían visto muchos milagros en el desierto, pero ninguno tan específico, tan narrado con tal detalle por una niña de 8 años y corroborado por las sensaciones de sus padres.
Uno de los paramédicos, un hombre de rostro curtido por el sol llamado Ricardo, se acercó a Sofía. «Niña, ¿estás segura de lo del agua? ¿Recuerdas bien? Pasaste más de 2 días sola, sin agua. Es casi imposible». Sofía, sin titubear, asintió. «Sí, señor, me dio agua. Mucha. Estaba muy fresca y me quitó toda la sed». La convicción en su voz era tal que desarmó cualquier intento de objeción lógica. Ricardo tomó una botella de agua de su mochila. ¿Y era así el sabor? ¿Así de buena? Sofía la probó, frunciendo el ceño ligeramente. «No, señor. La que me dio Jesús era mucho más rica, más dulce, y me quitó la sed de verdad. Esta solo es agua». Sus palabras, dichas con la inocencia de una niña, pero con la firmeza de un testigo, dejaron a Ricardo y a sus compañeros sin respuestas. No podían explicar cómo Sofía, una niña pequeña, había sobrevivido tantos días en el desierto, completamente sola, bajo un sol abrasador, y sin rastros de deshidratación severa como la que presentaban sus padres. Su estado físico era asombroso. Apenas tenía los labios resecos y su piel, más allá de unas quemaduras leves, no mostraba el deterioro esperado. Los padres, todavía débiles, pero con la mente más clara, no buscaron explicaciones científicas. Para ellos era un milagro puro y simple. La fe que de alguna manera había sido una constante en sus vidas, a menudo ensombrecida por la dura realidad de la pobreza y la desesperación, ahora se había encendido con una intensidad que nunca antes habían experimentado. La familia, unida de nuevo por un lazo irrompible, agradeció a Dios con lágrimas en los ojos. La intervención divina, el hombre en el desierto, el agua que dio vida, todo se entrelazó en una historia que no solo había salvado sus vidas, sino que había fortalecido su creencia en algo más grande que ellos mismos. No importaba que los científicos no pudieran explicarlo, ni que los rescatistas solo movieran la cabeza en silencio. Para Sofía y sus padres, la verdad era tan clara como el agua que había bebido. Jesús había estado con ellos, los había salvado y había usado a su pequeña hija como instrumento de esperanza. Este evento no solo significaba la supervivencia de sus cuerpos, sino el renacimiento de sus almas, ahora marcadas por una fe inquebrantable que el desierto, lejos de marchitar, había hecho florecer con una intensidad asombrosa. De las profundidades de la desesperación había surgido una convicción inquebrantable, una fe compartida que les daría la fuerza para enfrentar cualquier adversidad futura. La certeza de que no estaban solos, de que una presencia amorosa los acompañaba, se había grabado a fuego en sus corazones. La familia, aún frágil pero con el espíritu renovado, fue trasladada con urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Los días siguientes transcurrieron entre sueros, revisiones médicas y el lento, pero constante, proceso de recuperación. Sofía, a pesar de su increíble estado inicial, también fue monitoreada de cerca, pues los médicos no podían entender cómo su cuerpo había resistido tan bien las condiciones extremas. Las enfermeras la llamaban la Niña Milagro, y su historia, contada una y otra vez por los rescatistas y, eventualmente, por sus propios padres a sus contactos, comenzó a esparcirse como un reguero de pólvora. Cada vez que Sofía repetía su encuentro con el hombre del desierto que le había dado agua, sus ojos brillaban con una convicción inquebrantable, una certeza que contagiaba a quienes la escuchaban. La noticia de la niña migrante que dijo haber sido salvada por Jesús en el desierto de Sonora trascendió rápidamente las paredes del hospital. De boca en boca, a través de llamadas telefónicas a parientes lejanos, y finalmente
por los medios de comunicación locales que se enteraron del suceso, la historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza para la comunidad migrante, tanto en México como en los Estados Unidos. Para muchos que habían enfrentado o conocían las crueldades del desierto, el relato de Sofía no era solo una anécdota, sino una confirmación de que incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la fe podía manifestarse de maneras inexplicables y poderosas. Se hablaba de ella en las iglesias, en los comedores comunitarios, en los albergues para migrantes. Sofía se había convertido, sin buscarlo, en un símbolo viviente de la intervención divina y la resistencia humana. El impacto en Sofía fue profundo. Aunque solo tenía 8 años, la experiencia del desierto y, sobre todo, su encuentro con el hombre misterioso la transformó. Ya no era solo la niña soñadora de la pequeña aldea rural, ahora poseía una madurez y una perspectiva de la vida que iban mucho más allá de su edad. Había enfrentado la muerte, la soledad más absoluta y la debilidad de sus padres, pero también había experimentado una ayuda incomprensiblemente milagrosa. Esta vivencia le otorgó una sabiduría peculiar, una calma en su mirada y una voz para hablar de la fe con una autoridad que incluso los adultos respetaban. Sus juegos eran los de una niña, pero sus pensamientos a menudo volaban hacia el vasto desierto y el rostro sereno de aquel que le ofreció el agua, y con ello la vida. A medida que sus padres se recuperaban completamente, la familia comenzó a reflexionar sobre el propósito de su supervivencia. Ya no se trataba solo de cruzar la frontera o de buscar una vida mejor. La experiencia les había infundido un sentido de misión. Decidieron que su historia no podía permanecer en silencio. Tenían que compartirla, no solo como un testimonio personal de fe, sino como un mensaje de esperanza y aliento para todos aquellos que enfrentaban dificultades insuperables. Veían su rescate no como una casualidad, sino como un milagro con un propósito: inspirar a otros a no perder la fe, a creer que siempre hay una luz, incluso en la oscuridad más profunda. Empezaron a recibir visitas en el hospital y más tarde en el albergue temporal donde se recuperaban. Periodistas, líderes religiosos y personas comunes y corrientes acudían a escuchar de primera mano el relato de Sofía. Cada vez que Sofía narraba el encuentro, recordaba con asombrosa claridad los detalles. El calor insoportable que de repente se disipó con la presencia del hombre, la luz que lo rodeaba, la dulzura del agua que nunca antes había probado y que paradójicamente nunca más volvió a encontrar. Sus padres, por su parte, añadían su propia perspectiva, sus visiones borrosas, la sensación de una presencia protectora que les susurró palabras de aliento y la inexplicable fuerza que les permitió aferrarse a la vida hasta el último momento. A pesar de que su objetivo inicial de cruzar la frontera seguía siendo una aspiración, la familia de Sofía ahora entendía que su camino se había desviado hacia algo más trascendente. El desierto de Sonora no solo había sido un lugar de prueba, sino también un santuario donde lo divino se manifestó. La recuperación física era solo una parte de su proceso. La sanación del alma y el fortalecimiento de su fe eran los verdaderos dones que habían recibido. La historia de Sofía y su milagroso encuentro se convirtió en un sermón viviente, una demostración de que la fe, cuando es pura y sin reservas, puede mover montañas, o en su caso, proporcionar agua en el lugar más inhóspito de la tierra. Su testimonio se convirtió en una constante en sus vidas. No pasaba un día sin que recordaran o hablaran de lo vivido.
La convicción de Sofía, la que le permitió sobrevivir y guiar el rescate, se había enraizado en la familia entera. Había una nueva serenidad en sus rostros, una paz que contrastaba fuertemente con la angustia que los había llevado a emprender el peligroso viaje. Sabían que, a pesar de las adversidades que aún pudieran enfrentar, ya no estaban solos. Esa certeza, esa fe inquebrantable, era ahora su mayor tesoro. Se sentían elegidos, bendecidos, y con la responsabilidad de ser portadores de un mensaje de esperanza. La resiliencia del espíritu humano, dicen, se prueba en las peores condiciones, pero la historia de Sofía iba más allá de la resiliencia. Era la historia de la intervención divina, de una niña cuya inocencia y fe la hicieron receptiva a un milagro. Su relato trascendió las barreras de la racionalidad y se asentó firmemente en el ámbito de lo espiritual, un recordatorio conmovedor de que la esperanza nunca debe perderse, porque incluso en el desierto más desolador puede brotar el agua de la vida, guiada por manos invisibles. La familia de Sofía había encontrado no solo la supervivencia, sino un propósito más elevado en su dolorosa odisea. La familia de Sofía, aunque profundamente agradecida por la vida que les había sido devuelta de manera tan milagrosa, se encontró en una encrucijada. La experiencia en el desierto había cambiado irrevocablemente sus prioridades. El sueño inicial de cruzar la frontera ilegalmente para buscar una vida mejor, para escapar de la pobreza que había impulsado su viaje, ahora parecía distante, casi insignificante frente a la magnitud del milagro que habían vivido. Las autoridades de inmigración, al escuchar la increíble historia de supervivencia y al ver la condición de la niña y el testimonio de los padres, optaron por un camino compasivo. No fueron deportados de inmediato, sino que se les otorgó la oportunidad de solicitar asilo, basándose en el trauma extremo y la vulnerabilidad, así como en un profundo deseo de empezar de nuevo, esta vez dentro de los cauces legales. Fue un proceso largo y arduo, lleno de papeleo y entrevistas, pero lo enfrentaron con una serenidad que antes no poseían, una fortaleza forjada en el fuego del desierto y la fe. Mientras esperaban la resolución de su solicitud, fueron reubicados temporalmente en una comunidad de apoyo que ofrecía asistencia a familias migrantes. Allí, la historia de Sofía y el agua de Jesús se extendió como un eco en el viento, transformándose en una leyenda moderna. No era una anécdota más de supervivencia, sino un relato de fe inquebrantable, de intervención divina en los momentos más oscuros. La gente hablaba de ella en sus reuniones, en las iglesias, en los mercados. Para los que estaban en la misma situación, aquellos que habían enfrentado o se preparaban para enfrentar el desierto, la historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en la desolación más absoluta, la ayuda podía surgir de las formas más inesperadas y milagrosas. Se volvió un testimonio viviente de que el espíritu humano, alimentado por la fe, podía trascender los límites de lo posible. Sofía ya no era solo una niña que había estado perdida en el desierto. Era la niña del milagro, la que bebió del agua de Jesús. Aunque a veces se sentía un poco abrumada por la atención, llevaba su historia con una quietud y una madurez inusuales para su edad. La experiencia había forjado en ella una perspectiva única sobre la vida, una profunda comprensión de la fragilidad humana y la inmensa fuerza de la fe. Hablaba de ello con una convicción que contagiaba, no con grandilocuencia, sino con la simple verdad de una experiencia vivida. Para ella, el desierto no era solo un lugar de peligro, sino también el altar donde había recibido un don invaluable,
una lección perdurable de la presencia constante de lo divino. Sus ojos, que habían visto tanto terror, ahora brillaban con una sabiduría que iba más allá de sus años, una que solo se adquiere al asomarse al abismo y regresar con un mensaje de esperanza. La historia de Sofía y su familia resonó profundamente en el corazón de aquellos que la escucharon. Se convirtió en un catalizador para conversaciones sobre la fe, la vulnerabilidad de los migrantes y la capacidad de resiliencia del espíritu humano. No todos creyeron en la aparición de Jesús, por supuesto. Muchos buscaron explicaciones racionales, pero nadie pudo negar la supervivencia inexplicable de la niña y la posterior recuperación de sus padres. Lo importante al final no era si cada detalle era científicamente comprobable, sino el poderoso mensaje que transmitía, que la fe puede mover montañas e incluso, en el desierto más árido, puede hacer brotar agua. Era un recordatorio de que en los momentos de mayor desesperación, cuando todo parece perdido, es cuando la luz de la esperanza a menudo se manifiesta con mayor intensidad, a veces a través de una visión, a veces a través de una fuerza interior que no sabíamos que poseíamos. Finalmente, después de varios meses, la familia de Sofía recibió la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Su solicitud de asilo había sido aprobada. No era el cruce ilegal que habían planeado, sino una nueva oportunidad. Una puerta abierta legalmente hacia un futuro de estabilidad y seguridad. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno construido no sobre la desesperación, sino sobre la gratitud y una fe inquebrantable. Aprendieron el idioma, encontraron trabajo y sus hijos pudieron ir a la escuela, algo que antes parecía un sueño inalcanzable. El milagro del desierto no les había dado solo agua, les había dado un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para forjar una vida de dignidad y propósito. En cada aniversario de su rescate, la familia se reunía para recordar y compartir de nuevo su historia, no como un lamento por lo que padecieron, sino como una celebración de la fe, la supervivencia y el milagro. La historia de Sofía y el agua de Jesús se convirtió en el pilar de su identidad, un recordatorio constante de la protección divina. Era un testimonio conmovedor de la resiliencia del espíritu humano, de cómo la fe puede ser la brújula más certera en la oscuridad más profunda, y de cómo a veces, en los lugares más adversos e inesperados, se encuentran las manifestaciones más extraordinarias de la divinidad. Nos enseña que la esperanza nunca debe abandonarse, porque incluso en la vastedad implacable del desierto, puede surgir un rayo de luz, un acto de bondad, una fuente de vida que cambia el curso del destino. Nos recuerda que no estamos solos, que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que velan por nosotros, y que la historia de Sofía sigue siendo un poderoso faro para todos aquellos que buscan un milagro en sus propias vidas. Esperamos que esta impactante historia te haya conmovido tanto como a nosotros. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo relatos de fe y supervivencia que desafían la lógica, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles conexiones entre lo humano y lo divino. El próximo video explorará otra historia de fe y supervivencia, una que como esta te dejará reflexionando sobre la increíble capacidad del espíritu humano para trascender la adversidad.